Buenas tardes, mi nombre es Alex Madariaga, soy funcionario en excedencia del Cuerpo de Inspección y Técnica Tributaria de la Agencia Tributaria de Cataluña y estuve destinado unos años en la Oficina Antifraude de Cataluña, en un organismo especializado en la lucha contra la corrupción. Os podéis imaginar que mis motivaciones y mi ilusión por la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción son enormes, por eso ahora mismo no estoy ahí. Vamos a hablar de economía, de desigualdad y de fiscalidad. Realmente las cosas parece que mejoran, eso nos dicen. El gobierno intenta hacer todo lo posible porque no parezca lo que es, pero realmente estamos en una situación tremendamente difícil. A finales de 1600 hubo un pirata muy sanguinario en el Caribe y en muchos mares del Atlántico, se llamaba Edward Tean, conocido como Barba Negra. Era un pirata tremendamente sanguinario, se divertía torturando a sus amigos, imaginaros lo que hacía con sus enemigos, robaba, saqueaba las ciudades, disparaba a las piernas a la gente por diversión. Este pirata, según dicen, acumuló una cantidad de riqueza tan espectacular que, por lo que parece, lo ocultó en una isla que no se sabe exactamente dónde está, posiblemente en las Bermudas, y fue ajusticiado por la Marina inglesa, fue decapitado, su cabeza hundió en el palo más alto de su mástil durante muchos años, pero el tesoro jamás fue encontrado. Esta historia fue una de las que se dice que inspiró al escritor Robert Louis Stevenson para escribir La Isla del Tesoro, entre otras. Y realmente nos hace reflexionar un poco. Pensamos, quizás hemos mejorado un poco como civilización, no tenemos piratas que nos saquean, no nos queman, no nos roban, pero cuando tú ves el sistema que tenemos actualmente, realmente nos siguen robando. Hay gente que nos mete la mano en la cartera, pero lo hacen con cierta elegancia, es cierto, que ya no tienen un aspecto extraño, no llevan un loro aquí, ni una pata de palo, ni disparan en las piernas, pero nos roban, y nos roban en lo más esencial. Estos piratas que tenemos actualmente son piratas de traje y corbata, que en vez de loro tienen un iPad, y que seguramente en vez de barco tienen un despacho de abogados en el Paseo de Gracia, y acumulan tremendas cantidades de riqueza. Pero la verdad es que se han sofisticado bastante más que los piratas del Caribe, porque los piratas del Caribe no podían llevar las riquezas encima porque también se las robaban o simplemente las podían perder por un hundimiento del barco, y actualmente las guardan muy bien a recaudo en una cantidad impresionante de países que les ofrecen toda una serie de garantías de que jamás ese dinero será encontrado por nadie más que no sea por ellos. El sistema de los paraísos fiscales es bien conocido, desgraciadamente. No hay escándalo de corrupción que no lleve implícito el nombre de algún paraíso fiscal en algún momento. Tenemos tal cantidad de casos de corrupción y tal variedad de paraísos fiscales que todo el mundo se ha hecho, ¿no?, con un conocimiento de las Islas Caimán, de las Islas del Canal, de Suiza, de Andorra, ¿no? Y la gente piensa que me gustaría ir a las Islas Caimán, me gustaría tener una cuenta en Suiza, ¿no? Todas estas cosas que quedan muy lejos, pues es el pan de cada día de una élite muy reducida de piratas que nos roban en lo más esencial, porque nos roban el dinero de todos, y encima actúan con una total impunidad. Usted puede escoger el paraíso fiscal que quiera. Tiene una cantidad de paraísos fiscales, hay un paraíso fiscal para usted. Es decir, ¿cuál es su necesidad? ¿Usted quiere crear una fundación? ¿Usted quiere crear empresas? ¿Usted quiere dedicarse al sector inmobiliario? Tiene un paraíso fiscal para sus negocios. Desde hace muchos años se está debatiendo la lucha contra este tipo de paraísos fiscales, porque se sabe que realmente atacan una parte esencial del sistema democrático. Cada euro que se deja de ingresar por impuestos en un país es un euro que se tiene que recuperar de dos maneras. Primero, se aumentan los impuestos a los que ya los pagan, es decir, generalmente los trabajadores y pequeños empresarios, o bien, se recortan los gastos, sobre todo los gastos sociales, porque ya os podéis imaginar que los gastos suntuarios de los políticos no se recortan, es decir, no se va a comer un menú de 45 euros en vez de 50, esto no lo hace. En cambio, sí que se recortan los menús de los hospitales y los menús de los colegios. Pues es absolutamente prioritario la lucha contra este tipo de situaciones. En los paraísos fiscales se basan precisamente en su opacidad. Las dos características básicas con las que define la OCDE el paraíso fiscal es precisamente que existe baja o nula tributación, se pagan muy pocos impuestos o nada, y en segundo lugar no se da información, es decir, nadie sabe quién tiene dinero allí. Para los delincuentes es perfecto. Los paraísos fiscales son utilizados por narcotraficantes, terroristas, trata de blancas, trata de armas
y corruptos. Todo aquel que roba tiene un paraíso fiscal que le puede ayudar perfectamente a ocultar su dinero. Bueno, la lucha contra los paraísos fiscales podemos decir que está teniendo cierto éxito. Llevamos muchos años de conferencias internacionales a gran nivel, grandes declaraciones diciendo que hay que acabar con los paraísos fiscales, y en algunos casos se están haciendo avances. Andorra, como comentaremos después, Suiza, son unos avances que, bueno, ahora veremos su significado, pero realmente son avances muy pequeños. Se está pasando de la figura del paraíso fiscal, es decir, país que no da información y en el que no se pagan impuestos, a una nueva figura que llamamos competencia fiscal o dumping fiscal. Esta figura todavía puede ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque es totalmente legal. Es decir, no podemos reprochar ninguna ilegalidad ante lo que vamos a explicar. Con lo cual, o nos planteamos lo que nos planteábamos antes de un movimiento social en el cual se exija un cambio normativo, o realmente se van a seguir riendo en nuestra cara continuamente. ¿En qué consiste el dumping fiscal? Ha sido conocido en los últimos años por la tributación baja o casi nula de las grandes compañías de Internet. Esto ha salido en todos los medios de comunicación. Resulta que Google, Facebook, Apple, eBay, al final, cuando miran su cuenta de resultados, están pagando una cantidad de impuestos irrisoria y generan muchísimo dinero. Estas son las cifras del año 2011 de los ingresos obtenidos y de la cantidad pagada por algunas de estas grandes empresas. Ingresos obtenidos de Microsoft en España, 167 millones de euros, 157, cantidad pagada 6 millones de euros. Esto es un 3% más o menos. Si alguien mira su nómina o su pensión y observa la retención que le practican, seguro que es bastante mayor que el 3%, y casi podemos asegurar que aquí nadie gana 167 millones de euros al año. Pues realmente es ofensivo que empresas de este tipo generen cantidades increíbles de capital, de ingresos, y paguen unos impuestos simbólicos. Google en España dio pérdidas, menos 33.000 euros. Yahoo, 0 euros. Facebook, 39.000 euros. Cualquier pyme, una zapatería, está pagando más. Sabéis perfectamente que hace unos años el gobierno británico, preocupado por este tipo de usos, hizo el Parlamento, llamó a los directivos de las grandes empresas, pero el problema que hay detrás, ¿cuál es? Oiga, yo no estoy haciendo nada ilegal. Todo lo que estoy haciendo es perfectamente legal, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de todos los países. Entonces el reproche que hubo es un reproche moral. Debería usted pagar más. Y evidentemente las empresas dicen, ahora mismo lo vamos a hacer, no se preocupe. Los diputados, mientras, pues consultando su Facebook a través de su iPad, mirando en Google, es una situación que se les escapa de control. ¿Por qué? Porque mientras sea legal, no hay ningún tipo de reproche más que la moralidad, y la moralidad es un asunto privado. El escándalo del año pasado de LuxLeaks realmente casi que supera todo lo imaginable. Es decir, en Luxemburgo, un país que en ese momento su ministro era el actual presidente de la Comisión Europea, señor Juncker, se firmaban acuerdos en los cuales una empresa firmaba un acuerdo secreto con el ministro de Economía, es decir, yo le voy a pagar a usted esta cantidad de impuestos, absolutamente bajísima, y todo dentro del marco de la legalidad. Este escándalo sale a la luz simplemente porque unos periodistas que trabajan de un modo similar a Julian Assange, intentando filtrar documentación que captan de forma ilegal, muchas veces, robando la documentación de bancos, robándola de entidades públicas, la filtran y se demuestra que la firma del presidente de la Comisión Europea está detrás de un sistema, de un escándalo absolutamente demencial. Es decir, las grandes compañías del mundo pueden legalmente pagar una cantidad irrisoria de impuestos. Y lo que se hace, la respuesta jurídica es absolutamente nula. Absolutamente nula. ¿Qué hacen los estados cuando necesitan dinero? Lo sabemos perfectamente. Suben los impuestos sobre el consumo, el IVA, que recae principalmente de forma más gravosa en los que menos tienen. Suben los impuestos sobre la renta, que caen en los pequeños, y no se le ocurre a usted subir el impuesto de sociedades, que es lo que están diciendo de Grecia, ¿no?
No, no, el impuesto de sociedades a las grandes empresas no. Suba usted el IVA. Como caso concreto de competencia fiscal, tenemos existe este cambio de la ilegalidad del paraíso fiscal, por decirlo de alguna manera, a la legalidad de los convenios de doble imposición. Se está dando en varios países. Gibraltar está avanzando mucho y el señor Caruana sale con mucho orgullo diciendo ya no somos un paraíso fiscal. Suiza también dice que ya no somos un paraíso fiscal, y Andorra también dice que ya no somos un paraíso fiscal. Quizás me detendré un poco más en Andorra porque es nuestro vecino más cercano y porque los efectos de lo que pasa en Andorra creo que son muy grandes aquí mismo, en Barcelona, en nuestra ciudad, pueden ser enormes. Andorra hace unos años era un paraíso fiscal, conocido desgraciadamente por muchos políticos catalanes, ¿no? Que les gustaba ir de viaje, iban a esquiar y de entrada dejaban dinero porque se lo traían en el maletín, bueno, cosas que ya sabéis cómo han pasado. A partir del año 2010 Andorra deja oficialmente de ser un paraíso fiscal porque firma un convenio con España, y entre ellos con España y con otros países. Este convenio permite dar información a base de algún requerimiento, pero la práctica de estos convenios es tremendamente complicada. Desde la investigación, y os lo digo desde la experiencia, no solo es complicada, sino que es frustrante. Es decir, tú puedes pedir la información a un Estado y si yo sé que alguien vinculado a una familia importante del país tiene dinero en Andorra, le digo al banco que me diga, por favor, qué número de cuenta es y cuánto dinero tiene, y pasan meses, muchos meses. Y durante esos meses ya os podéis imaginar qué hace ese señor con el dinero. El dinero circula muy rápidamente. Yo lo puedo mover desde el teclado de mi ordenador, desde mi teléfono móvil, y cuando la información llega a la autoridad española, el dinero no está. Tú lo que ves es que el dinero ha pasado por aquí. Es lo máximo que puedes ver. En el mejor de los casos, porque en cualquier otro te van a poner cualquier excusa. Primero, no, oiga, usted solo me puede pedir la información si lo que está investigando también es delito en mi país. Y en Andorra no existe el delito fiscal, así que vamos mal. Va a tener que inventarse usted otro delito que sea delito en Andorra para poder pedirme la información. Se pide la información una vez, lo sabéis, en el caso del hijo de los Pujol, se deniega precisamente por este motivo, se pide la segunda vez, el juez dice sí, ahora mismo vamos a tramitarla, el Estado la tramita y pasan 18 meses y la información sigue sin llegar. El señor Pujol, hijo, pone una querella al banco porque dice que no le suelte la información. Y la investigación judicial provoca, lo que provoca en el ciudadano, una sensación de indignación tremenda. Es decir, el ciudadano está viendo cómo se están riendo de él. Si la Administración Tributaria Española detecta rápidamente cualquier irregularidad fiscal en un contribuyente ordinario, un trabajador que se olvide de declarar una renta, que haya algún pequeño error en la declaración de la renta, no sé si alguien ha tenido la desgracia de conocer esta cara de la agencia tributaria, absolutamente eficaz y contundente. Paralela, intereses de demora y sanción. No le perdonan ni un céntimo. En cambio, cuando estamos hablando de este tipo de personas, de las cuales, bueno, pues el dinero está fuera, hay una especie de teoría de la relatividad einsteiniana en cual las normas ya dejan de funcionar y todo es de otro parámetro. Cuando el señor Bárcenas se le estaba investigando, se sabía que había 48 millones de euros en una cuenta de Suiza. Cuando llegó el exhorto judicial y el requerimiento judicial, solo había 6 millones. Claro, es que tardó 3 años. Es normal. Entonces, ¿cómo se va a recuperar el dinero? Es imposible. Lo único que puedes saber es que pasó por allí, pero nunca sabrás dónde está. Realmente frustrante. Es tremendamente frustrante. O sea, no puedes embargar, no puedes hacer nada, porque aparte, evidentemente, estos señores que roban estas cantidades de dinero no ponen nada a su nombre, evidentemente, ¿no? Tienen un problema de personalidad, todos son personas jurídicas, nadie es persona física, todos son empresas. Cuesta muchísimo la investigación. Andorra firma un convenio de doble imposición en el cual mejora su situación, deja de ser un paraíso fiscal, y este convenio se firma el 8 de enero de este año. Hemos visto en los medios de comunicación, el señor Rajoy va a Andorra, firma un convenio, el presidente de Andorra, muy orgulloso, dice, hemos dejado totalmente de la zona gris de la OCDE, somos un país moderno, tenemos un sistema impositivo, se firma este convenio que tiene que ser ratificado por las Cortes Generales estos días. En este convenio cae el secreto bancario por completo, ya no hay secreto bancario, y hay intercambio automático de información, que es lo que realmente provoca que sepamos quién tiene dinero en el otro país sin necesidad de hacer requerimientos concretos, sin que sea delito en su país. No. Usted envíeme cada año una lista de la gente que tiene dinero y cuánto tiene. Así de sencillo. Bueno, a este convenio lo permite.
Por tanto, a priori este convenio parece muy interesante. ¿Y por qué usted, señor Madariaga, me parece que va a hablar mal del convenio? Si esto es un avance, es tremendo, es fantástico. O sea, ahora ya resulta que la persona que va a Andorra, las autoridades andorranas comunicarán a las autoridades españolas que este señor tiene dinero aquí y por tanto ya no hay problema ninguno. Bueno, hay un problema un poquito más sofisticado y tremendamente dañino, creo, para la economía catalana. Lo que permite el convenio de Andorra es que las empresas puedan instalarse allí pagando un impuesto que existe, un impuesto de sociedades, pero ojo, es del 10%. En España es del 25%. No solo eso, sino que además su sistema permite que las empresas holding, aquellas que controlan otras empresas, tributen un 2%. Bueno, estamos hablando ya de una diferencia bastante grande. Entonces en Andorra dicen, hombre, no se preocupe usted que para montar un holding en Andorra, un socio tiene que ser andorrano. Y los bancos están todos encantados porque tienen todos un socio para ponerle a disposición este tipo de empresas. Además, los beneficios que vayan de las filiales a la matriz andorrana no pagarán impuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy fácil y de hecho así se está haciendo porque en Barcelona mismo se están celebrando diferentes conferencias sobre esta materia, en la cual, oiga, monte usted un holding en Andorra que controle empresas catalanas, los beneficios se van a ir a Andorra que van a pagar muy pocos impuestos. Y todo esto es legal. El beneficio generado en Cataluña por la venta del producto, usted va a pagar un impuesto o un IVA, usted va a pagar una cuota, pero esta empresa va a tener un beneficio que va a tributar no en Cataluña, sino en Andorra. Y el convenio de doble imposición le da toda la carta de legalidad. No puede usted hacer nada. ¿Qué empresas pueden hacer estas? ¿Las puede hacer una pequeña zapatería? ¿La puede hacer yo, pequeño empresario? ¿Quién puede montar un holding en Andorra? Evidentemente, esto está al alcance de grandes compañías. Esto provoca no solo una competencia fiscal, sino una competencia desleal, porque esta compañía va a generar unos beneficios que van a tributar menos que yo, pequeño empresario, no puedo hacer. Es decir, si yo vendo televisores y tengo una única tienda, voy a pagar mis impuestos en España. Otra compañía grande que tenga una matriz en Holanda, por ejemplo, o en Andorra, va a pagar mucho menos y evidentemente su televisor será más barato que el mío. Evidentemente. Ahora no sé si entendéis la frase, yo no soy tonto. Bueno, yo no soy tonto. Yo no voy a pagar mis impuestos aquí. Yo puedo pagar mis impuestos en otro lado. Es evidente que el sistema fiscal grava determinadas manifestaciones de la riqueza, pero hay algunas que son más movibles que otras. Es decir, el trabajo, grabas la renta del trabajo, el trabajador no tiene escapatoria. Es decir, a usted le suben el impuesto sobre la renta y usted no le dice al gobierno, oye, si me subes un punto más me voy a Luxemburgo. Ya me gustaría, ¿no? O si me subes el IVA 2 puntos más, no te preocupes que me voy a montar una fundación en Liechtenstein y no voy a pagar un impuesto. No, no, te lo comes. Pero las grandes empresas, el capital, tiene una movilidad que impide cualquier tipo de cerco sobre esta materia. Es decir, que al final existen dos tipos de reglas. Unas para la mayoría, para nosotros, y unas pocas para el capital que acaban afectándonos a todos. Porque el dinero que ellos dejan de pagar lo tengo que pagar yo. O sea que el tema es absolutamente esencial. Aparte, Andorra tiene un sistema financiero sólido. Bueno, eso vendía el gobierno, hasta que hubo un pequeño problemilla con un banco andorrano. ¿Recordáis la noticia, no? En los Estados Unidos, que en algunas cosas se toma más en serio, empezaron a investigar a unos narcotraficantes mexicanos y dijeron, no, mira, aquí hay un banco andorrano que les está ayudando. Por tanto, iniciaron una investigación criminal, se produce en cascada la caída del Banco de Andorra, del Banco de Madrid, ¿no? He sufrido un golpe un poco serio, porque todo esto de la competencia fiscal andorrana, una de las bazas que ellos vendían es que tenemos un sistema financiero muy sólido. Aquí en Andorra nunca pasa nada. Pues se ha caído como un jarro de agua fría. Pero se están recuperando y siguen vendiendo el producto, ¿eh? No solo es eso, sino que el país es un país que está en el centro de Europa, que además es un país con un nivel de desarrollo alto, no es un país del tercer mundo, es decir, que es un país europeo, por tanto las inversiones son fáciles. Y aquí hay un elemento que yo particularmente no acabo de entender, y es que a la par de la firma de este convenio y de la legalización, por tanto, de una cierta elusión fiscal que se va a Andorra, la Generalitat de Cataluña hace algo muy extraño que no acabo de entender, y es que reforman el aeropuerto de la Seu d'Urgell,
El aeropuerto de la Seu d'Urgell era un aeropuerto privado de un empresario que lo utilizaba para parar su avioneta. Hace unos años lo compra el gobierno de la Generalitat y últimamente lo reforman para convertirlo en sede de vuelos comerciales. Lo reforman cambiándole el nombre. Ahora le dicen Aeropuerto de Andorra, la Seu d'Urgell. Muy inteligente, ¿no? Vamos a poner el nombre de otro país. Esta reforma cuesta 10 millones de euros. Si miramos las licitaciones de la Generalitat en los últimos años, no hay ninguna obra pública que se haya construido por este importe. Es decir, la gran infraestructura que han construido en estos últimos años es la reforma del aeropuerto de Andorra. Cuando se vende el producto de la reforma del aeropuerto de Andorra, se les dice a los alcaldes de la región: señores, les van a venir una oleada de turistas aquí que no van a saber hacer no sabrán ustedes qué hacer con el dinero. Evidentemente los alcaldes les entra un ataque de risa. O sea, si usted me hace un aeropuerto comercial en la Seu d'Urgell, perdone, pero o sea, los turistas no van a venir a los pueblos de alrededor. Es evidente, los turistas van a ir a Andorra. Pero no solo los turistas, porque es que el aeropuerto no es para turistas. El aeropuerto es para aviones de 40 personas como máximo. Y junto con el aeropuerto se ha establecido un servicio de coches de lujo, porque está pensado que los grandes directivos de empresas tecnológicas y de los holdings residan en Andorra y paguen sus impuestos en Andorra. Andorra tenía un hándicap, y es que si yo soy directivo de Andorra, ¿cómo me voy a desplazar a Nueva York o cómo me voy a desplazar a Berlín? La Generalitat les ha ayudado. No se preocupe usted, señor directivo, que yo le voy a hacer un aeropuerto pagado con impuestos de los catalanes, que no tienen dinero para pagar impuestos para la sanidad y la educación, pero sí las tenemos para hacer un aeropuerto en Andorra, para que el señor directivo de Google o Apple se instale allí en Andorra la Bella, compre más barato y utilice un aeropuerto que es nuestro. Impresionante. El pliego de condiciones del aeropuerto, porque es un tema que me interesa particularmente, dice, bueno, es que las pérdidas de este aeropuerto sí las tiene, cosa graciosa porque todos los aeropuertos pequeños tienen pérdidas espantosas, son sufragadas al 50% entre el gobierno andorrano y la Generalitat de Cataluña. Bueno, ahora lo entiendo. Ojo que en Andorra no son tontos, ya han puesto una coletilla muy pequeña, dice, hasta el máximo de 300.000 euros. Si miramos las pérdidas de cualquier aeropuerto son de varios millones de euros, en algunos casos decenas de millones de euros. Es decir, que si encima el aeropuerto pierde dinero, que seguramente así será, lo vamos a sufragar nosotros. Y todo esto delante de nuestras narices. Bueno, pues se está intentando hacer algo para concienciar a la gente. Es difícil porque a veces es un tema muy técnico. Pero la realidad es que si esto sale, que va a salir, el perjudicado número uno va a ser el ciudadano de Cataluña. Porque va a ver cómo sus impuestos que tendrían que quedarse aquí, ya no van a Madrid. Y ya el problema no va a ser, van a ir a Andorra. Van a ir a Andorra. Que además, todo es un sistema legal. Así que no va a poder usted hacer nada. Independientemente de que haya independencia o no. Es decir, haya o no haya independencia, pues escote. Si lo que usted hace es que el dinero en vez de ir a Madrid se vaya a Andorra, no sé qué quiere que le diga. No sé si estamos avanzando mucho. Conciencia social, es decir, los impuestos son absolutamente básicos para el sostenimiento del estado del bienestar, para todo lo que hemos hablado antes, de lo público se tiene que pagar con dinero, y el dinero lo tienen que pagar, como dice la Constitución, todos. A veces yo creo que el legislador decía todos los tontos, ¿no? Todos los tontos pagan impuestos. La Constitución dice todos. Yo, trabajador, el pequeño empresario, tú, gran empresario, todos tienen que sufragar las despesas públicas. Esperemos que así sea. Muchas gracias.